Hola, esta es la clase teórica de introducción al curso de Morfología 1 de la Cátedra Lombardi, de la carrera de Arquitectura de la FADU de la Universidad de Buenos Aires. La clase va a encuadrar los objetivos más generales y sobre todo las atenciones iniciales de este curso, que además adopta la forma de un curso con dos particularidades. Por un lado, va a adoptar un formato intensivo con alguna reducción de cantidad de clases bajo la condición de la emergencia sanitaria y con este funcionamiento no presencial. Y por otro lado, como hacemos regularmente, va a tener un tema de estudio específico que le va a dar forma de seminario y se va a concentrar bastante concretamente sobre el problema de la vivienda colectiva en Buenos Aires y las relaciones que se establecen entre forma, tipo y tejido. Vamos a tratar de aclarar por qué nos interesa esto y un poco cuáles son las principales atenciones que determinan esos conceptos. El curso de Morfología 1 se ocupa en particular de analizar un conjunto de casos que estudiaremos entre todos, que están seleccionados por justamente ser capaces de encuadrar un problema de interés común. Esos casos los vamos a analizar críticamente, tratando de generar conocimiento de lo que seamos capaces de reflexionar. Y al analizarlos, lo que vamos a hacer es describirlos con mucho cuidado, con mucha atención, para interpretar a la forma arquitectónica como una organización de materiales. No pensemos exclusivamente en materiales de la construcción, pensemos en elementos, en clases de cosas, ¿no?, que se organizan con lógicas específicas y consistentes. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir con lógicas específicas y consistentes? Bueno, que son consistentes en el sentido que no son organizaciones hechas de cualquier manera, que hay una forma en la que están hechas, ¿no?, que tienen además una especificidad, es decir, tienen un sentido, tienen un marco de referencia, establecen problemas reflexivos respecto de campos de conocimiento que la arquitectura investiga y estudia regularmente, pero además tienen justamente una forma, es decir, establecen especialmente relaciones entre lo general y lo particular a partir de lógicas de semejanza y diferencia, de continuidad y de discontinuidad, que justamente son capaces de articular, compatibilizar, poner en tensión y darle sentido de conjunto a toda esa diversidad material que además opera a diferentes escalas. Bueno, eso que todos sabemos que son los problemas de la forma, ¿no? Vamos a tratar de recorrerlos, además, tratando de proyectar esa atención dirigida a las lógicas organizativas, a la comprensión de esta organización material y su cifrado geométrico, hacia el reconocimiento de cómo de esa forma emergen modos de habitar, ¿no? Es decir, cómo además esas organizaciones que, como decía, tienen especificidad y tienen consistencia, determinan y a la vez están determinadas por toda una serie de características culturales muy relevantes, que son el modo en el cual la sociedad, con toda su diversidad, tiende a habitar la arquitectura y determinar en eso además la forma de cualificar cómo convivir en la ciudad. Ahora, ¿qué sería la forma, ¿no? Bueno, en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora hay algunas pistas que me parece que son interesantes, ¿no? Ustedes saben, los filósofos se ocupan muy especialmente de tratar de ver cómo encuadrar los conceptos y a qué conceptos referirlos para poder definirlos, ¿no? De hecho, Ferrater Mora para definir forma hace referencia a la figura, ¿no? Y dice, cuando definimos figura en el mismo diccionario, observemos que a veces se distingue entre figura y forma. Y es una distinción interesante porque figura tiene que ver fundamentalmente con el problema de la apariencia externa, con el modo en el que reconocemos la apariencia de las cosas, ¿no? Dice, esta distinción corresponde
a la que hay entre la figura externa y a la figura interna de un objeto, suponiendo que la forma es justamente lo que tiene que ver un poco más con esta condición interna. Dice, bueno, obviamente el primer concepto conduce con frecuencia al segundo, esta idea de que hay un problema entre lo conceptual y lo apariencial. Bueno, sabemos que en el campo de la arquitectura justamente somos capaces de desarrollar conceptos a partir de prestar mucha atención a la interpretación de los atributos visuales de las cosas, ¿no? Es quizá una de las principales herramientas para producir conceptos en la arquitectura, la observación de lo apariencial, ¿no? Él dice, así ocurrió entre los griegos. Al suponer que un objeto tiene no solo una figura patente y visible, sino también una figura latente e invisible, se forjó la noción de forma, en tanto que figura interna captable solo por la mente. Esta figura interna es llamada a veces idea y a veces forma. Nos encontramos frente a este problema que es, pero ¿cómo podemos construir un concepto, digamos, solo con la mente? ¿Qué sería esto? ¿No? ¿Cómo es este problema de lo interno y lo externo, entre la apariencia y el concepto, entre la figura y la forma? Si tomamos un poco de distancia en la filosofía y nos metemos en el territorio de la arquitectura, un excelente teórico contemporáneo, Josep Quetglas, un catalán, eh, nos aporta este muy lindo texto que se llama Elogio de Ariadna. Y quiero quizá hacer, digamos, recurrir a eso para tratar de aclarar este asunto. Él dice, desde siempre, ellos han querido hacernos creer que Dédalo, el constructor, fue el primer arquitecto y que su obra, El laberinto, fue la primera arquitectura. Ustedes saben, estas cosas, la arquitectura es un campo de conocimiento bastante antiguo y tiene la capacidad, hasta etimológicamente, ¿no? Arquitectura contiene en los términos etimológicos la idea de que es el estudio del origen, es la construcción del origen, ¿no? Argé en griego antiguo es origen, sentido, ¿no? Y en los relatos míticos en la antigua Grecia, efectivamente se menciona a Dédalo como el primer arquitecto y que efectivamente la primera obra de arquitectura es el laberinto de Creta, ¿no? Dice Quetglas, Dédalo, el buen profesional, eficaz y sobrio, que no hace preguntas, sino que da respuestas, el artífice indispensable en toda sociedad bien ordenada, desde el Agnosos de Minos a la Barcelona de Porcioles y Maragall. Ustedes saben, en la isla de Creta, en Knossos, Dédalo produce el laberinto como una especie de artefacto para contener a un monstruo, que era el Minotauro. Y lo que dice Quetglas es qué raro, ¿no? Esta cosa de presentarse como un profesional que te dicen, necesito que me armes un artefacto para contener un monstruo, y vos vas y lo haces, ¿no? Como sin hacer preguntas, dando respuestas. Él dice, nos mentían. Nunca pudo ser Dédalo el primer arquitecto porque su laberinto no era arquitectura. Para funcionar, para engañar al incauto, aquella fábrica prodigiosa, aquella implacable máquina de desorientar debía perder su apariencia, desvanecerse, renunciar a dejarse reconocer, debía no tener forma. ¿Y quién es capaz de llamar arquitectura a lo que no tiene forma? Fíjense que Quetglas enfatiza más bien este enlace fuerte entre apariencia y forma, ¿no? Él dice, si yo me presento en el laberinto y me pierdo, porque ese es el fin del laberinto, yo no llamaría eso arquitectura, porque si yo me pierdo, si no reconozco nada, ¿no? Si la apariencia se me vuelve evasiva, no puedo comprender la apariencia y no la puedo reconocer, no tiene forma. Y si no tiene forma, ¿cómo le voy a decir arquitectura a eso? ¿No? Es decir, que la condición de forma está ligada a la apariencia, está ligada al problema justamente de cómo reconocer la apariencia. Es decir, supone un proceso de conocimiento de lo que veo, ¿no? Articula la observación como un campo de investigación, como un campo de interpretación. Él dice, si es un laberinto, ¿no? No hay trayecto, no hay dirección, no hay adentrarse o estar saliendo.
ni siquiera volver a pasar por el mismo sitio llega a reconocerse como repetición. Y tampoco puede medirse así el tamaño, el ritmo del lugar. Todo es una indefinible vaguedad que acompaña los pasos siempre iguales, porque nunca se entiende bien dónde estoy, del desorientado. En tal continuidad no hay arquitectura. ¿Cuándo aparece la arquitectura? Cuando entre tanta indiferencia se distingue una forma. Podríamos pensar que si indiferencia es no forma, forma supone diferencia, es decir, supone distinguir. Él dice, cuando en el laberinto se fija una dirección, un trayecto, cuando Ariadna tiende el cordel con el que se señalará el camino. ¿Saben cómo es el mito, no? En el laberinto había un monstruo, el Minotauro. Venían unos jóvenes atenienses que por un tributo que le tenían que rendir a los de la isla de Creta, cada tanto los metían en el laberinto, se perdían y cuando se perdían venía el Minotauro y se los comía. En uno de tantos va uno con el plan, yo voy a matar al monstruo, qué sé yo, y tiene suerte porque una chica de ahí, una princesa, Ariadna, se enamora del tipo. Entonces, como se enamora, le dice, ¿sabes qué? Yo me quedo afuera, agarrá este ovillo y vos andá desarrollando el ovillo y cuando, digamos, vas a ver el hilo en el piso, entonces te vas a orientar y si te perdés volvés para atrás siguiendo el hilo, ¿no? Yo te sostengo el hilo acá en la puerta. Es entonces cuando cada cosa pasa a tener nombre y posición. Tú eres la entrada y tú el camino. Tú la trampa y tú la salida. Tú el centro, tú la orilla. Nombre, es decir, identidad propia, diferencia, relaciones mutuas, forma. Es Ariadna y no Dédalo el primer arquitecto, dice Ketglas. El arquitecto no es quien construye. Esto lo sabemos, ¿no? Porque todos hemos incursionado en la intención de construir nosotros mismos nuestras obras antes o después. No es esa la función del arquitecto. La función del arquitecto es participar de un proceso colectivo complejo, con mucha gente muy especializada que sabe hacer muchas cosas, pero el arquitecto no es justamente el que construye en ese proceso, sino es quien identifica la forma, ¿no? Es el que proyecta, es el que dirige, es el que interpreta. La arquitectura aparece con el mismo gesto que dota de sentido al edificio, que lo interpreta. La forma es el resultado de la interpretación, o mejor, existe en ella, no previa a ella, ¿no? Porque justamente es en el proceso de la interpretación que emerge la forma. Es cuando empiezo a entender que empieza a tomar forma. No antes de la interpretación, sino como su simultánea condición y resultado, como su otro nombre. Forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término también equivalente, arquitectura. Esto supone entonces que si queremos adentrarnos en el terreno de la forma, necesitamos transitar esta relación entre apariencia e interpretación, capacidad de conceptualizar. ¿Y cómo interpretamos? ¿No? ¿Cómo observamos? Bueno, hay una herramienta fundamental para esto, que no es el discurso oral, la conversación, la reflexión ensimismada exclusivamente, sino el modo de producir interpretaciones a partir de traducciones materiales, es decir, representaciones, ¿no? Esto está bastante claramente presentado en este artículo que nos gusta mucho, que es muy extraño, que es una doble página que publica Enric Miralles con Eva Prats cuando se le dedica un número monográfico de la revista Croquis a su obra, y un poco enigmáticamente arma esta doble página que se llama ¿Cómo acotar un croissant? ¿Cómo medir una media luna? ¿No? El ejercicio consiste en tomar una serie de imágenes, de hecho fotocopias de una medialuna de pastelería, digamos, y medirla y dibujarla traduciéndola a geometría, a proyecciones geométricas, ¿no? A, por ejemplo, a la relación planta-secciones. Estos dibujos hechos con un sistema que permite, a partir de armar como un sistema de coordenadas ortogonales y empezar a producir triangulaciones, encontrar modos de medir para producir finalmente la posibilidad de armar una secuencia de secciones que permitan explicar cómo va variando el grosor de la media luna, el contorno de la media luna en planta, etc.
Hechos estos magníficos dibujos por Eva Prats, Miralles escribe: una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Está hablando de cómo se hacen las medialunas, ¿saben? Es como una especie de tapa de hojaldre que se enrosca. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal. Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la medialuna argentina, es para ser comido. El texto parece bastante paradójico porque hicieron unos dibujos fabulosos, encontraron la manera de traducir esta forma compleja a una muy buena síntesis de representación, pero dice que, bueno, al final con lo que nos quedamos es con un montón de cualidades negativas, sin color, inodoro y sin sabor, y la verdad, la medialuna es para comerla, o sea, nos perdemos aquellas cualidades más importantes de las cosas. Bueno, es una gran enseñanza, porque de eso se trata nuestro trabajo. ¿Cómo podemos nosotros abordar el problema de la arquitectura? A través de estas representaciones muy indirectas. ¿Es ese el objeto fundamental de la arquitectura? ¿Es nuestro trabajo hacer dibujos? No, nuestro trabajo es transformar el mundo a partir de mejorar las condiciones del hábitat. Eso es lo que es importante, eso es lo que tiene gusto, ¿sí? Sin embargo, solo lo podemos llevar adelante a través de estas cualidades negativas, si no estamos perdidos. Necesitamos el hilo de Ariadna, necesitamos que a través de este andamiaje de líneas, de trazos y de geometrías, de estos esqueletos vacíos, sin color, sin olor y sin sabor, podamos entender las condiciones de organización de la forma, del hábitat, y producir una transformación pertinente y relevante. En este sentido, el programa del curso va a poner especial énfasis en el trabajo sobre la notación y la interpretación de la forma a partir de la representación. Vamos a estudiar y vamos a estudiar a través de esos recursos, especialmente porque ese es nuestro campo de trabajo, para producir otra cosa, para producir capacidad de proyectar bien la vivienda colectiva en nuestro mundo, ¿sí? Esto lo vamos a ordenar en dos unidades. Una primera unidad de trabajo en la primera parte del curso vinculada a tematizar especialmente la atención sobre la semejanza y la diferencia, la repetición, la variación, la variedad, las condiciones de diferencia de grado y clase y cómo llegar a partir de ese análisis formal abstracto de esos hilos de Ariadna a comprender los problemas de tipo y a partir de ahí proyectarnos a la comprensión de las articulaciones de escala del tipo al tejido, de la habitación a la casa y de la casa a la ciudad. En la primera parte del curso va a ser fundamentalmente analítico, comparativa y catalogadora. La segunda parte del curso va a aspirar a hacer un trabajo más sintético y generalizador. Cada curso tiende a tener un tema específico. Los cursos de Morfología 1 se concentran en problemas de arquitectura de escala mediano-grande y evolucionan desde algunas atenciones iniciales que llevamos adelante en SRG hacia estos problemas que en general se concentran en cómo enfocar especialmente la relación entre lo particular y lo general. En este caso, vamos a concentrarnos entonces en las relaciones de forma, tipo y tejido en la vivienda colectiva en Buenos Aires, pero particularmente en la vivienda producida para los sectores populares a través de políticas de Estado. ¿Por qué? Estamos en el medio de una situación especialmente inquietante en el marco de una emergencia sanitaria que se ha manifestado especialmente grave en los sectores que ya sabíamos hace mucho tiempo que enfrentaban problemas de hábitat muy serios y muy difíciles de resolver que necesitamos abordar de manera imperiosa. Frente a este problema y a la gravedad del asunto podemos responder de distintas formas. En general hay una proliferación en el discurso público vinculada a imaginar que la forma de resolver el problema es tomando distancia. Irse, por ejemplo, a lugares que se supone que tienen mayores condiciones de seguridad. Esa escalada es infinita. Siempre parece que hay una forma de salir mejor parado del asunto yéndose más lejos. Podríamos irnos directamente ya no de la ciudad al campo, sino de este país a otro. O incluso podemos seguir los designios de Elon Musk
y tomarnos un cohete para tratar de irnos a vivir a Marte, que sería horrible, no tengo ninguna duda de que vivir en Marte va a ser muy feo, pero que para eso tenemos que ser millonarios y pagar $500.000. Esas no son soluciones. De todas formas, los datos son distintos. Necesitamos reflexionar sobre estos discursos, en cierto punto paranoicos y sectarios, y convertir esto en un problema de conocimiento. El mundo crece en las ciudades. Las ciudades se convierten desde hace ya un par de siglos en lugares cada vez más densos, donde la población mundial tiende a desplazarse hacia las metrópolis porque ahí encuentra condiciones de subsistencia muy superiores a las que tiene en otros medios. Por lo tanto, necesitamos comprender el problema de la convivencia en la ciudad como un problema central para la vida humana sobre la Tierra, que por otro lado se manifiesta en estas dinámicas difícil de sostener tal como viene desarrollándose. Y en este sentido tenemos ejemplos muy claros en el área metropolitana de Buenos Aires en los que porcentajes muy altos de la población viven en villas y asentamientos en condiciones de necesidades básicas insatisfechas. Nosotros nos dedicamos a transformar el medio para mejorar las condiciones de habitar, eso es lo que queremos hacer los arquitectos, tenemos que tomarnos muy seriamente este problema y tematizar del modo más consciente y atento que podamos cómo desarrollar herramientas de proyecto para desarrollar el problema de la vivienda colectiva. Y esto supone además comprender que para la sostenibilidad no solo de nuestra ciudad, sino de la vida humana sobre la Tierra, es imprescindible abordar el problema de la densidad, abordar el problema de que no hay escala posible de expansión de las metrópolis sobre el territorio de modo indefinido. No hay manera de abastecer los servicios, de sostener adecuadamente las redes de transporte y de provisión de energía, ni la propia dinámica de la convivencia con la naturaleza lo admite. Por lo tanto, necesitamos sostener la cualidad del medio natural a partir de la densificación de las ciudades. Y esto nos empuja a reflexionar sobre el problema de cómo vivir juntos. Obviamente, la Ciudad de Buenos Aires transita esto como un debate político, complejo, con muchos actores, con muchas controversias. Abordaremos esto más consistentemente en los cursos de Morfología 2, cuando tomemos el tema del problema de la forma urbana como problema central, pero acá es fundamental entender que también se dirime el problema de la vivienda, de cómo conseguir la vivienda colectiva y cómo entender los problemas tipológicos. Es fundamental para cualquier hipótesis de buena dinámica de densificación de la ciudad, reflexionar sobre las capacidades de la forma, el problema de la morfología arquitectónica y su relación con el tipo y los modos de habitar. Por eso, este curso se va a concentrar sobre estos asuntos. Vamos a trabajar muy específicamente en estudiar la forma de la vivienda colectiva en Buenos Aires, en hacer eje en esta relación entre forma, tipo y tejido. Vamos a tratar de entender especialmente esto desde el punto de vista de los comportamientos morfológicos, de eso se trata el curso, y vamos a hacerlo a partir de un estudio analítico de una serie de casos que van a ser estudiados en distintos rangos de escala a lo largo del curso para tratar de entender especialmente cómo se establece esta relación entre la organización arquitectónica en forma de problemas tipológicos, su influencia en la organización urbana en términos de tejido, pero muy especialmente en la organización de su forma a partir de las lógicas de repetición, variación y variedad. Vamos a internarnos más concretamente sobre estos asuntos a partir de ahora en esta clase teórica. Quisiera encuadrar ahora particularmente esta relación entre forma, tipo y tejido a partir de repasar algunos casos significativos en la arquitectura europea de la primera parte del siglo XX. En el segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, llevado adelante en Frankfurt, se estudia el problema de la vivienda mínima, pensado sobre todo frente al escenario de la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, ante la enorme demanda de viviendas de
de muchos sectores que habían quedado eh, sin casa a partir de la destrucción de buena parte de las ciudades. Entonces, este escenario además, en condiciones de escasez económica, se enfrenta bajo la investigación de los arquitectos modernos respecto al problema de cómo producir viviendas pequeñas, de bajo costo, de la mayor calidad posible y con la mayor rapidez posible. Y esto se ordena fundamentalmente como una exposición comparativa y una publicación donde se reúnen ejemplos de muy diversas ciudades de Europa, Estocolmo, Basilea, etc., en las que podemos ver siempre un modo de establecer esta catalogación, esta comparabilidad de los proyectos para verlos, el proyecto de la unidad, que es lo que vemos siempre arriba, una flecha que indica la posición del asoleamiento o de la orientación, unos cuadros de superficie, unos diagramas en los niveles inferiores de la disposición de las viviendas y el modo de agruparse, casi siempre conformando secuencias lineales, pero también podemos reconocer sus diferencias. En el caso del proyecto producido en Moscú a la izquierda, hay un corredor central y las viviendas se agrupan con distintas orientaciones hacia el nivel superior de la pantalla, hacia el nivel inferior de la pantalla, y en el de Frankfurt que vemos a la derecha, en realidad hay una organización a partir de sistemas de escaleras en los que se aparean las viviendas y se accede a las viviendas desde un rellano, desde esa escalera. Y entonces ya no se, y están orientadas con ventanas, la misma vivienda en dos orientaciones distintas. Esto permite, no sé, una hipótesis de ventilación cruzada que la que tenemos del lado izquierdo o no, etc. Sin embargo, todas efectivamente tienen algunas cosas en común, tienden a tener dimensiones relativamente parecidas, lógicas dispositivas relativamente parecidas. Fíjense las plantas de conjunto que aparecen en el caso de Frankfurt o el de Dessau, como siempre de lo que se trata es de una organización muy secuenciada, muy rítmica, que tiene que ver no solo con la disposición de los elementos, sino también con casi como con la propia lógica en la que es concebida la tecnología de los proyectos, que están pensados muy repetitivos para poder industrializar sus elementos, producir un número muy acotado de ventanas, puertas y fabricarlas en serie rápidamente, etc. Si ponemos todos los casos juntos, mejor dicho, no todos, solo algunos en este caso, hay, no sé, 200 y pico en el libro, estos son solo muy poquitos, pero podríamos empezar a pensar cómo establecer estas relaciones de semejanza y diferencia entre ellos y cómo entender o interpretar su forma, ¿no? Lo primero que podríamos decir es, bueno, efectivamente hay una serie de cosas en común, hay cosas que las determinan como ciertas clases de viviendas. Son viviendas de interés social, son viviendas pequeñas, son viviendas organizadas para disponerse en tira, donde los tabiques que corren verticalmente en la imagen son tabiques divisorios ciegos, los frentes que corren horizontalmente en los extremos de las viviendas son donde se concentran la iluminación y la ventilación, es decir, conforman lo que se podría entender como un programa, que es la vivienda de interés social, pero además un tipo, que es la vivienda en hilera, que además en general cuando es estudiada en este contexto alemán recibe un nombre que es Siedlungen, que son las viviendas en tira justamente, ¿no? Y que son justamente estas viviendas desarrolladas experimentalmente por estos primeros arquitectos de la década del 20 de lo que normalmente después se tipifica como el movimiento moderno. Pero este problema de qué clase de cosas son las viviendas y cómo leerlas como un problema de tipo, ¿no? Nos confronta con este problema de la semejanza y la diferencia. En este sentido quisiera introducir algo a lo que vamos a volver recurrentemente, no solo en esta teórica, sino en todo el curso, que es este libro de Reiser y Umemoto, el Atlas de Tectónicas Noveles, en las que, por ejemplo, en este capítulo, definido como semejanza y diferencia, nos insisten en que estos problemas de semejanza y diferencia eh, requieren que pensemos un poco más allá de estas cuestiones nominales. Ellos dicen, bueno, finalmente si lo pensamos como problema de clase,
tenemos, no sé, en estos ejemplos que desarrollan Deleuze y Guattari, caballos, perros y bueyes, ¿no? Pero si, más que pensarlos como problemas de clase, ¿no? Y a partir de ahí ordenar su diferencia, los pensamos desde el punto de vista de su comportamiento, de lo que hacen estos animales, no ya desde cómo aparecen tipificados en las clasificaciones zoológicas, uno podría decir, bueno, los perros, cuando son galgos y son perros de carrera, y los caballos de carrera, bueno, finalmente, desde el punto de vista de su comportamiento, se parecen mucho, porque corren, porque son ágiles, porque son veloces, etcétera, mientras que los caballos de tiro y los bueyes se parecen entre ellos, porque son fuertes, tienen la capacidad de traccionar, y justamente no son tan ágiles, tienen otro tipo de comportamiento. Bueno, el ejemplo fundamentalmente lo que dice es que seamos prudentes respecto a cómo pensar los problemas de semejanza y diferencia. Si insistimos en la idea de discriminar, de clasificar por nombre, ¿no? Corremos el riesgo de perder la percepción de un entendimiento de, por un lado, los elementos discretos como parte de una estructura autosimilar, lo cual es un problema bastante interesante, que es no tanto entender a las cosas por cómo se llaman, sino por cómo se organizan. Y por otro lado, el problema de la relación entre apariencia y comportamiento. No tanto al ver algo, decir, bueno, esto es un caballo, sino tratar de ver qué hace el caballo, cómo se comporta el caballo, para ver en todo caso sus relaciones de semejanza y diferencia con otros animales. Y esto nos permitiría volver sobre estos casos que aparecían tipificados en el manual del SIAM, porque podríamos pensar que algunas de estas viviendas de repetición, bueno, a veces se pueden ordenar conformando sistemas como los que aparecen en la organización de tipo 2, ordenándose alrededor de espacios centrales en forma de patios. A veces pueden ordenarse en manzanas con viviendas sobre dos calles, ¿no? Como, y aparearse de alguna manera el parcelamiento simétricamente, como es el caso 3, o a veces, como en el caso 4, solo disponerse todas alineadas con la misma orientación para tener siempre las mismas clases de habitaciones, el mismo tipo de asoleamiento, etc. Y podríamos pensar, bueno, todas eran viviendas lineales, en tira, bajo la forma de la Siedlungen, etc. Pero la verdad empieza a volverse necesario entender cómo se relacionan entre sí, cómo se establece la relación entre parte y conjunto, por ejemplo, en esta escala urbana, para reconocer cómo emergen formas particulares, en este caso, formas particulares de tejido, es decir, de modos en los cuales la edificación se articula con el espacio público y el parcelamiento. Y esto nos confronta con este problema, que es en qué medida las relaciones de semejanza y diferencia producen diferencias de clase o diferencias de grado, ¿no? Es decir, el modo en el que voy poniendo en relación los elementos en una organización lineal puede siempre mantener esta organización lineal como una organización en principio autosemejante o empezar a producir cosas de otra clase. Supongamos tiras que se van plegando un poquito, mientras se pliegan poquito, siguen siendo organizaciones lineales, al final se pliegan mucho, empiezan a producir patios y ya dejan de ser edificios lineales y convertirse en edificios de patios, ¿no? Bueno, este problema nos confronta con justamente en qué medida los elementos y sus relaciones están caracterizados por estas diferencias nominales o de clase o por las relaciones que se establecen entre sus elementos como problema contextual, ¿no? El ejemplo que nos dan Reiser y Umemoto, volviendo a los ejemplos del filósofo Gilles Deleuze, es la comparación de un juego de ajedrez con un juego de Go, un juego oriental que se parece un poco a las damas. Ellos dicen, en el juego de ajedrez, las fichas, los elementos, tienen un comportamiento predeterminado y además los reconozco como figuras. Son el alfil, el caballo, la reina, ¿no? Etcétera. Y cuando reconozco esa pieza se puede mover de una forma. En cambio, en el juego de damas o del Go, las fichas son todas iguales. No tienen diferencias figurativas entre sí. Las diferencias entre las fichas no son a priori, no son por su clase, sino por su posición relativa y la relación que establecen con el contexto. Por si se juntan más o menos, por si están más cerca del borde o más cerca del centro. Y estas diferencias son justamente diferencias de grado. Son diferencias
que se explican como más o menos, un poquito más cerca del centro, un poquito más juntas, un poquito menos juntas. Todo lo que tenga que ver con más o menos es básicamente un problema de diferencia de grado. El problema es cuando eso se convierte en otra cosa, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque nos permitiría empezar a pensar que el problema no se trata tanto de decir este es un edificio en tira, aquel es un edificio en patio o lo que sea, sino tratar de entender cómo los elementos, y cuando decimos elementos nos estamos refiriendo a elementos que operan a escalas específicas y que pueden ser bastante distintos, podemos estar hablando de las habitaciones, podemos estar hablando de las características de los cerramientos y de las envolventes, podemos estar hablando de los ritmos de disposición de todos estos materiales, es decir, referirnos a cuestiones más geométricas que justamente tecnológicas o materiales, etcétera, o incluso espaciales, ¿no? Bueno, estas diferencias de grado y clase son las que nos permiten entender cómo emergen las organizaciones materiales y cómo volver analítico y comprensivo esta descripción y esta interpretación y no quedar trabados por las categorías a priori y no poder, no poder ver más allá de la figura, ¿no? Si vemos ahora una colección de casos de vivienda también de interés social, producida más o menos en la misma época, pero ahora en el municipio de Viena, lo que vamos a reconocer es que estas organizaciones ahora justamente repiten las unidades de vivienda rodeando patios. Y estos patios tienen características muy singulares. Se trata de viviendas colectivas bajo la forma de una tipología que estudia muy bien Manfredo Tafuri en este libro, Viena Roja, la política residencial en la Viena socialista. Esta vivienda obrera desarrollada justamente durante el escaso tiempo en el que hay un gobierno socialista en la ciudad de Viena, se trata como de esta organización no ya de sistemas abiertos, como veíamos en la repetición de los edificios en tira, sino de modos de ordenar la vivienda para producir esta idea como de una gran casa colectiva. Estas tipologías, normalmente reconocidas como Hofes, porque los patios en alemán se llaman Hof, y estos edificios justamente tienden a organizarse alrededor de patios, y eso es lo que los caracteriza, bueno, empiezan a tener diferentes tamaños, formas organizativas muy variadas. Fíjense que ordena toda una secuencia de patios, algunos abiertos, algunos cerrados, además con estas lógicas como de recesos, escalonamientos, etc. Es decir, los edificios empiezan a tener diferente forma, tienen distintos elementos organizados de diferente manera, tienden a producir repeticiones, muchos de estos elementos además son semejantes entre sí, pero el modo en el que cada uno los organiza es completamente particular, ¿no? Sin embargo, todos tienen algunas características en común. No solo adquieren cierta escala, cierta dimensión de los espacios comunes, sino que producen estos patios a los que se accede por grandes portales que definen de alguna manera esta condición de vivienda colectiva como una unidad altamente caracterizada, identificable, no ya como un sistema de parcelas, casitas, manzanas, sino como grandes unidades espaciales unificadas. Justamente en su libro Viena Roja, Manfredo Tafuri confronta o contrapone estos dos modelos tipológicos. Por un lado, el Siedlung o las Siedlungen, desarrolladas especialmente en Frankfurt y Berlín en Alemania, es decir, todos los conjuntos de tiras de baja densidad que veíamos compilados y analizados en ese manual del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna sobre el Existence Minimum, por un lado, como un modo de producir un tejido alternativo a la ciudad a partir de un desarrollo tipológico específico, que además no solo pone en énfasis determinada lógica distributiva y organizativa de las habitaciones y las viviendas y el modo de producir un tejido, sino también concibe su forma desde el punto de vista de la abstracción, priorizando justamente esta organización casi mecánica, genérica, pensando que esa es la cualidad de la vivienda colectiva, ¿no? la de
confrontar con la individualidad del modo en el cual la lógica de la propiedad privada tiende a producir diversidad y dispersión de identidades en las ciudades. Bueno, frente a eso, las Siedlungen alemanas proponen estas arquitecturas con un alto nivel de abstracción que Tafuri dice renuncian a la imagen, en el sentido que producen una imagen muy racionalizada, muy sintética, con muy poca caracterización decorativa de los elementos, etc. Pero Tafuri dice, frente al mismo problema, los Hofes vieneses nos proponen otro tipo de contraste, no ya el del sistema homogéneo a modo de tejido, de tipologías de repetición de tiras, sino de lo que él llama, ¿no?, estas especies de fortalezas obreras, de grandes casas colectivas que tienen, como veíamos, unidad de forma, que están muy caracterizadas en sí mismas, pero que además funcionan no ya como sistemas abiertos y casi anónimos, sino más bien como especies de palacios, de grandes edificios muy caracterizados, que tienen justamente mucha identidad específica y que en todo caso tienden a debatir con el tejido de la ciudad, con la lógica del tejido de la ciudad, por conformar un sistema relacionado a distancia, ¿no? No por estar todos los Hofes juntos, sino porque cada uno se presenta como una especie de confrontación con la estructura de la ciudad. Pero fundamentalmente, ¿no?, lo que es interesante del encuadre de Tafuri es que no solo se trata de entender la función de la tipología desde el punto de vista de la distribución y de la sistematización de la relación habitación, vivienda, edificio, tejido, sino también de entender cómo cada tipología o cada tipo cifra, sintetiza, no solo lógicas organizativas, sino también hipótesis tecnológicas, modos de producir industrialmente la arquitectura y modos de producir sentido, significación y identidad, y de ponerse en relación con estados específicos de la cultura, abriendo debates muy concretos. Esto es especialmente interesante porque si de algún modo hemos recurrido a usar estos términos bastante exóticos para nosotros, ¿no?, como Siedlungen o Hof, para referirnos a organizaciones arquitectónicas, no es porque queramos practicar idiomas, sino porque la misma, o mejor dicho, una matriz organizativa, geométrica, genérica, como por ejemplo el edificio en patio, puede en determinadas culturas, en determinados ámbitos locales, es decir, en determinadas localizaciones geográfico-temporales, hacer emerger una cualidad tipológica que va más allá de esa condición genérica y tiene características mucho más particulares. Entonces, la organización de una vivienda colectiva en forma de patio se llama Hof en Viena, porque patio se dice Hof en alemán, pero caracteriza a un tipo de organización arquitectónica, de modo de producción, no solo tecnológico, sino también sociopolítico, es decir, la función del municipio, la relación con los sectores obreros en el marco del socialismo de la ciudad de Viena, etc., completamente distinto a, por ejemplo, el que se produce en otras ciudades para producir también vivienda colectiva en formato de patio y conformando organizaciones de media densidad. El excelente análisis de Christy Gantenbein en 2 libros que compilan comparativamente estudios tipológicos sobre Hong Kong, Roma, Nueva York, Buenos Aires y después Atenas, París, San Pablo y Delhi, justamente lo que nos muestra es esta semejanza y diferencia en la caracterización de estos tipos genéricos y cómo emergen en cada ciudad, en cada cultura, modos de habitar asociados a estos tipos que justamente cifran en la idea de tipo
y en el recurso del análisis formal toda una serie de atributos que exceden al problema de la forma, en todo caso, que se sintetizan en el problema de la forma, pero que tienen que ver con problemas funcionales, programáticos, con problemas de gestión, con problemas tecnológicos, etc. Entonces, para Buenos Aires, no vamos a hablar de HOFES, podemos hablar de, por ejemplo, conventillos para pensar ciertas viviendas colectivas en formato de patio de los sectores populares, o casas chorizo, que son casas individuales, pero la evolución de la casa chorizo a vivienda colectiva despliega varias ramas que estudian muy bien justamente Cristi Gantepain, y son las que nos vamos a detener a partir de la clase próxima, que tienen que ver con el problema de la habitación en pH o el pasaje, etc. Bueno, esas mismas variaciones se producen en París alrededor de distintas tipologías emergentes, como sería el Îlot Ouvert, por ejemplo, o en los edificios en patio en la ciudad de Nueva York, que provienen de las hipótesis de tejido de las antiguas ciudades holandesas, porque Nueva York se funda como Nueva Ámsterdam por una colonia de holandeses que emigran a la costa norteamericana. Bueno, y en Italia el problema de la evolución del palazzo a la palazzina, a la casa económica o a la borgata. Digo, hay un montón de determinaciones específicas que hacen que esos tipos justamente cifren o sinteticen esta relación entre lo más genérico, lo que podemos pensar que es un ordenamiento muy primario de forma, geometría, espacio, un volumen rodeando un espacio libre en el centro, por ejemplo, o una tira de repetición lineal, pero que adopta formas muy concretas en determinadas culturas y que justamente ponen al proyecto en un territorio que es el de cómo transitar esta tensión que no solo aborda el problema de la semejanza y la diferencia como un problema de identidad formal de los elementos y el conjunto, sino también de la relación entre las tradiciones de los modos de habitar de cada cultura y la innovación que cada proyecto introduce como análisis crítico de esas tradiciones y ajuste a las necesidades contemporáneas. Eso también es lo que de alguna manera está cifrado alrededor del problema de la tipología. Porque el problema de la tipología, etimológicamente, lo que quiere decir es el estudio de los tipos, no la repetición y entronización de la idea del tipo. No se trata de encontrar una solución para aplicarla indefinidamente, repetidamente, semejante a sí misma, sino de convertir al problema del estudio del tipo un problema de tensión entre la semejanza y diferencia, entre la tradición y la innovación. Y esto obviamente funciona, sobre todo si desarrollamos una inteligencia comparativa, que no solo busque lo que tienen en común las cosas, sino que trate de identificar cómo se cifra en cada proyecto una forma, ¿no? Una forma como una identidad, como bien decía Kedglas, una diferencia, ¿no? Bueno, este ejercicio es un ejercicio que los arquitectos abordamos proyectualmente regularmente y nos confronta a distintas posiciones cualitativas respecto de estos problemas. El caso de Le Corbusier frente al problema de la vivienda colectiva es muy interesante porque él justamente esta idea del tipo la pone a funcionar en un trabajo de una investigación muy radicalizada sobre los tipos de la vivienda colectiva, que empieza muy temprano en su carrera y que en su etapa más madura sintetiza en la producción de estos edificios que, como vemos, son repetitivos, se parecen mucho entre ellos, que son las unidades de habitación, y que justamente cifran un tipo bastante particular. No es ni un edificio en patio, ni una tira, no se parece a la Siedlungen, pero sí retoma muchísimo de la reflexión de esa arquitectura moderna temprana sobre el problema de la repetición lineal, pero ahora esto aparece sobre todo presentado como un problema de organización no solo de repetición horizontal, sino sobre todo de repetición en altura. Y aparece esta figura, que podríamos llamar la figura del pabellón, quiero decir, como tipo genérico, que no es ni una torre ni una tira, ¿no? Que tensa la relación entre el dominio del largo o el dominio de la altura en una situación intermedia,
y que justamente para Le Corbusier lo que ordena como procedimiento de proyecto es la producción de un prototipo, es decir, de un tipo que se vuelve modélico y que después se aplica en un montón de casos con pequeñas variaciones. El prototipo de la unidad de habitación, como les decía, sobre todo enfrenta el problema de la relación de su organización o de la organización de sus materiales como problemas con un altísimo nivel de repetición, pero que justamente por poner en valor muy especialmente el problema del comportamiento vertical de la organización, reconoce la cualidad de los momentos singulares a lo largo de la altura del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una estructura que se prepara para apilar unidades de vivienda, aparecen problemas de variación muy específicos. Primero, no se trata de pisos todos iguales puestos uno encima del otro, sino que hay un esquema que introduce una especie de escala media de agrupamientos cada 3 niveles, donde las unidades en forma de dúplex tienen 2 alturas de un lado de la fachada y una del otro, y se alternan produciendo una especie de encastre alrededor de un corredor central que funciona como el nivel de acceso en el que se accede a unidades a un lado y al otro, a unas en el nivel superior, a otras en el nivel superior, y desde esos niveles se sube o se baja al complementario. Esto produce entonces un sistema de apilamiento con ritmos de 3, que está representado de alguna manera en esa maqueta, en esa idea de una grilla regular en la que se define un tipo de escala y se ensambla un objeto de otro tipo de escala. Fíjense que en la maqueta, ¿no?, los módulos son de cada 3 niveles de altura, mientras que los volumencitos que representan a las habitaciones toman estos 2 niveles o 1, 2, ¿no? Podemos ver la sección directamente de ese intervalo, ¿no?, donde Le Corbusier incluso decide recortar el dibujo y no incluir ni lo que sucede por encima ni lo que sucede por abajo. Pensar esto como una pequeña unidad organizativa que ensambla un número importante de unidades, porque no solo se trata de las 2 que vemos con el corredor de acceso en el centro de la imagen, digamos, y las unidades a las que se accede a través de esa área de cocina de un lado y del otro, y vemos cómo se sube desde un lado, cómo se baja desde el otro, cómo se conforman las dobles alturas del estar con los balcones y las alturas simples de las áreas de dormir, etc. Digo, reconocemos todos estos sistemas y además su relación no solo como modelado del espacio y organización de los programas, sino con su sistema estructural, con cómo se pone en relación con esta retícula que veíamos representada en la maqueta, cómo se definen estas envolventes que determinan unos espesores muy particulares bajo la lógica de lo que Le Corbusier llama el brise-soleil, es decir, este sistema de parasoles que median la incidencia solar, que definen estas áreas de expansión y que además permiten estas grandes carpinterías transparentes, porque justamente está garantizada, o mejor dicho, mejorada los efectos térmicos por el control de estas mediaciones. Es decir, vemos un sistema de elementos puestos en relación, elementos de distinta clase, que no son solo espaciales programáticos, sino que son también tecnológicos, medioambientales, etc. Y esta lógica supone un análisis en la organización de la habitación que, como les decía, además se prepara para un altísimo nivel de repetición a lo largo de la sección, donde estas unidades son realmente muy espaciosas en el sentido vertical, pero en el sentido horizontal son bastante estrechas y conforman espacios muy profundos que deben reflexionar muy bien sobre cómo trabajar el problema de la relación entre los bordes claramente expuestos a la iluminación y los centros muy alejados de las fachadas en situaciones muy internas. Entonces, esto empieza a determinar una lógica organizativa que además requiere toda una serie de análisis respecto de cómo
compactar las áreas de servicio en esos espacios centrales, alejados de la luz y ubicados justamente en las áreas más oscuras, y cómo además establecer un poco todas estas lógicas organizativas para darle una ocupación interesante y una cualidad espacial atractiva a estos espacios que son realmente muy, muy largos, para lo cual es imprescindible, por ejemplo, definir muy estratégicamente dónde se ubica el equipamiento, cómo se ubica el equipamiento, cómo se transita por el departamento, de manera de moverse siempre por las áreas centrales y tener estas percepciones largas a través de las transparencias, y que las áreas más contenidas de los programas se desplacen hacia los laterales y se peguen a los tabiques que hacen la frontera de departamento con departamento. Y cómo optimizar ahora el diseño de todos los elementos para realmente compactarlos, ¿no? y liberar la mayor cantidad posible de este espacio, que es un espacio económico, es un espacio acotado, no se trata de grandes superficies de departamento, ¿no? En ese sistema organizativo, entonces, no solo se define muy claramente y muy analíticamente y con mucho cuidado todo lo que hace a la organización de la unidad, y podemos ver debajo las dos imágenes que nos permiten comprender un poco estas situaciones de estos espacios angostos, alargados y a la vez altos, ¿no? A la derecha, viendo desde las situaciones interiores hacia las fachadas de doble altura, y a la izquierda, viendo desde las fachadas de doble altura hacia las situaciones interiores, entendiendo cómo se conforma el entrepiso abierto desde las áreas de dormir hacia las áreas de estar, cómo se conforman esas áreas de cocina, etc. Pero arriba vemos dos situaciones especialmente caracterizadas. Por un lado, a la derecha, la del corredor de acceso a todas las unidades, con esta lógica rigurosamente repetitiva, realmente con un sistema de muchísima regularidad en la repetición, donde la única variación que se reconoce como más caracterizada es el cambio de color de las puertas, que justamente es la que tiende a mediar el efecto de altísima indefinición de las singularidades de cada unidad, y por lo tanto trata de acompañar de alguna manera al habitante a reconocer cuál de todas esas puertas es la suya. Debe ser la roja que está a la izquierda o la amarilla, etc. Bueno, esa situación a la vez se contrasta con la emergencia de otras situaciones muy caracterizadas, en particular la que vemos arriba a la izquierda, que es otro corredor común del edificio, que sucede a media altura del edificio, en el que se concentran un montón de servicios para toda la comunidad del edificio, locales comerciales, servicios de apoyo, etc., en una especie de calle en altura, dispuesta sobre una de las fachadas. No se trata ya de una situación interior, se trata de una situación de borde, que tiene luz natural, que tiene ventilación, que produce realmente una situación de un espacio más abierto, más integrado a lo colectivo. Y esto no sucede en la planta baja, digamos, o en el espacio público, sino que se introduce un poco esta cualidad del espacio común, como si se tratara de un espacio público en el interior del edificio. Esto sucede, si vemos la sección, en ese espacio que aparece pintado de verde, después de repetir 2 veces desde abajo el módulo y antes de volver a repetirlo 3 veces, es decir, en un tramo intermedio del edificio, ¿no? En ese sistema, además, hay un altísimo nivel o un alto nivel de variación en la organización de las unidades, que si bien parecen todas muy parecidas o muy semejantes, empiezan a tener variaciones en el sentido de tener algún dormitorio más, algún dormitorio menos, convertirse en monoambientes dispuestos únicamente en un nivel, etc. Es decir, podemos ver en la imagen inferior, en el tramo inferior de la imagen ahora, que este sistema es un sistema abierto a una lógica de variación bastante mayor para justamente permitir alojar distintos tipos de modos de organización familiar, familias con muchos hijos, personas solas, es decir,
cómo producir al mismo tiempo esta relación entre la sistematicidad y la variación dentro de un sistema altamente autosemejante, donde la variación no funciona simplemente como la variedad, es decir, como la incorporación de un montón de diferencias, sino que trabaja atentamente respecto de cómo establecer una forma general de cualificación de los espacios, de las medidas, de sus lógicas de vinculación con el exterior y de mediación con las envolventes, de la función y disposición y configuración de los servicios, de los modos de acceder, y cómo todos estos procedimientos comunes, sin embargo, pueden además alojar diversidad de situaciones programáticas. Esas situaciones a la vez van produciendo esta sutil pero visible variación en la organización del edificio. La aparición de esa calle a media altura no solo introduce un cambio en la fachada, sino que además introduce un elemento muy llamativo que es una escalera exterior para permitir, por ejemplo, el movimiento de gente del barrio para ir a los comercios o a los servicios de la unidad sin meterse en el hall y los ascensores propios de la unidad. Es decir, como establecer ahora una especie de espacio público adentro del mismo edificio conectado con el exterior al mismo tiempo que conectado con el interior. De la misma forma aparecen, como decíamos, en esta interesada variación vertical, una cualificación muy particular de la forma de la planta baja y de la forma de la terraza. Y en esto también podemos reconocer que el tratamiento de las envolventes trata, de la misma manera que lo hace con el color de las puertas, de incorporar ahora un trabajo sobre el color de los tabiques de cierre lateral de los brise soleil para, de nuevo, poner en valor un poco esta tensión entre la individualidad y lo colectivo, entre lo singular y lo común. Fíjense además cómo los sistemas de repetición introducen unas juntas verticales en la fachada cada 8 módulos, ¿no?, que ahora también modelan, ¿no?, como una serie de ajustes de escala, de forma tal que podríamos pensar que un edificio de repetición no repite solamente habitaciones o módulos de habitación, porque sabemos que el módulo de habitación que repite no tiene que ver con que repita una vivienda semejante, porque a veces las agrupa de a tres módulos, de a 2 módulos, de a 1 módulo, según cuántos dormitorios tenga cada una. También repite posiciones estructurales cada tanto, y no necesariamente ese ritmo es igual que el otro, juntas estructurales cada tanto, y de nuevo eso produce otro sistema rítmico integrado al sistema rítmico general, descomposición de estos elementos en unidades materiales constructivas, en este caso prefabricadas, como son las que conforman las texturas de los parapetos de los balcones. Es decir, repite cosas distintas en escalas distintas y nos confronta justamente al problema de la relación entre forma y escala. Y esto es bastante visible porque podemos ver cómo hay momentos de organización completamente sistemática y momentos de elementos altamente caracterizados con mucha singularidad que a veces se repiten solo 2 veces, como son las chimeneas de ventilación que aparecen en la terraza, o los elementos más característicos del programa de la terraza, como esa especie de zoom auditorio que adopta la forma de una bóveda curvada, etc., o la torreta de la emergencia del núcleo vertical, que no se repiten como elementos seriados, sino que funcionan como elementos singulares, de la misma manera que la escalera exterior. Como les decía, esos sistemas de repetición también implican entender como un problema de cómo pensar la organización de la tecnología, cómo disponer las maderas del encofrado, cómo disponer los apoyos que definen esta planta libre, que justamente se distancian bastante entre sí para producir un espacio muy abierto en el contacto con el suelo. Y todo esto aparece justamente regulado por una hipótesis de articulación de medidas que es transescalar, que es el proyecto del modulor. El modulor es una hipótesis que desarrolla Le Corbusier respecto de cómo encontrar un modo de poner en relación medidas a través de la escala y encontrar en la función de la proporción áurea y las series de Fibonacci, que son justamente sistemas de repetición de proporciones variando a través de las escalas,
un modo de ir ajustando las dimensiones a partir de una idea, de una escala humana, para efectivamente determinar la medida de todas las cosas en el proyecto. Esto supone cómo ir armando estas series proporcionales de variaciones que van determinando alturas, pero no solo alturas, sino también anchos, espesores constructivos, es decir, todas las dimensiones de la obra están reguladas por el modulor. Y esto nos confronta con el problema de que cualquier análisis formal de los comportamientos tipológicos y esta relación entre los momentos más genéricos del tipo y los momentos más singulares de la forma se dirimen especialmente en esta relación entre las escalas, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la unidad de Marsella es un pabellón como muchos pabellones, pero este trabajo sobre la medida, la influencia de ese trabajo sobre la medida respecto de la proporción de los espacios, la percepción de los espacios en función de su altura, su angostura, su largo, la caracterización cromática de los espacios, la influencia tecnológica del modulor en usar un sistema menos industrializado y más artesanal para poder controlar a través del hormigón vertido in situ la medida de todas las cosas, incluyendo de los propios espesores de la construcción, y no depender de medidas producidas por la industria. Bueno, todas esas ideas definen un atributo que para Reisel y Umemoto se llama finura, es decir, cómo resolvemos la consistencia formal cuando nos confrontamos con que la arquitectura no está resuelta con la lógica de un único modelo, una única superficie o un único material, sino que lidia con ensamblajes que involucran múltiples modelos, superficies y materiales. No es una cosa continua, monolítica, está hecha de múltiples partes y modelos de organización operando a distintas escalas. Ahora, esto es un problema porque si decimos, bueno, esto es así, y creemos que cada escala tiene una lógica propia y exclusivamente propia, y perdemos la relación de continuidad y discontinuidad entre las escalas y el deseo de establecer una consistencia en las formas de semejanza, en el comportamiento formal del edificio entre las escalas, el proyecto pierde forma y la arquitectura fracasa en su intención de producir una organización integral de sus partes. Ellos dicen, acá el asunto es que tenemos que reflexionar sobre el problema de la finura. La finura sería, de alguna manera, la idea que representa la densidad, la compacidad, la manera en la cual se amalgama la parte con el conjunto. Ellos dicen, si uno ve el funcionamiento de una esponja, tiene que tener presente que si la esponja es demasiado gruesa, es decir, las partes se separan mucho y se vuelve muy porosa la esponja no funciona, ¿no? Quiero decir, piensen las esponjas vegetales que a veces se usaban para hacer maquetas. Si queremos secar una superficie con esa esponja, no absorbe el agua porque hay demasiado aire entre las partes. Si es demasiado compacta, tampoco, porque funciona como una superficie ya más parecida al telgopor, digamos, donde las partículas están tan vinculadas y casi no tienen aire entre sí, que ya no se mete, ¿no?, el vacío entre el lleno. No hay distancia entre los elementos y la forma se vuelve demasiado compacta. Hay que encontrar esa escala, ¿no?, donde no se convierta, como dicen ellos, ¿no?, no sea demasiado fino como para volverse un sólido homogéneo y no sea demasiado grueso como para que las partes terminen confinadas, ¿no? Y necesitamos encontrar el balance correcto, ellos dicen, entre geometría material y fuerza, es decir, entre la especificidad de cada materia en sí misma y fuerza como capacidad de mantenerla unida, de que no se desagregue. Esto, dicho así, puede sonar muy abstracto, pero en términos arquitectónicos se trata de un problema muy concreto. Se trata de la manera en la cual sostenemos la consistencia de los pasajes entre lo general y lo particular a partir del tratamiento de la forma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos trabajos de Mies van der Rohe, de nuevo, podemos pensar que tipológicamente responden a una hipótesis genérica, que es la de producir torres,
Mies en su etapa americana se vuelve un experto en producir torres, pero tienen la particularidad de ser torres de vivienda, con cerramientos de vidrio, algo que realmente era bastante infrecuente para el momento. Está aplicando un tipo que parece propio de los edificios de oficina a el modo de habitación. Bueno, lo hace a la ribera de un lago, poniendo en valor sobre todo las vistas del lago Michigan en la ciudad de Chicago, pero esto supone un montón de innovaciones y de investigaciones muy particulares. De hecho, esta idea de finura, en el caso de Mies, como sabemos por algunas cosas que ya hemos hablado en sistemas de representación geométrica, se basa especialmente en la función de la grilla, ¿no? Y podemos pensar que este sistema repetitivo, genérico, de organización de los elementos es muy fuerte, al punto que en este caso produce dos proyectos de dos edificios cada uno, ¿no? Primero, el hecho en 1949, el conocido como Lakeshore Drive, digamos, y el hecho 7 años después, el conocido como Esplanade, que son las dos torres que vemos a la derecha, bajo la misma matriz organizativa, en el terreno contiguo. Esto que parece ser un problema relativamente sencillo. Bueno, finalmente se trata de repetir módulos y puedo hacer un montón de edificios todos iguales. Bueno, justamente afronta el desafío de abordar la finura y de transitar la relación entre semejanza y diferencia con un problema que adquiere una complejidad especialmente interesante. Porque si bien el edificio se ordena con una grilla muy regular, una grilla que como vemos también, como todo sistema de repetición, repite a distintas escalas distintas cosas, repite baldosones de piso, ¿no? o módulos de carpinterías en sistemas que entran 6 veces en el módulo estructural, y el módulo estructural a la vez en la estructura organizativa del bloque torre entra 3 por 5, 15 veces. Pero a la vez ese módulo se empieza a repetir conformando ahora una especie de sistema urbano, porque Lakeshore Drive lo repite 2 veces con una torre orientada en una dirección y otra en la otra, pero después en Esplanade lo vuelve a repetir otras 2 veces, con lo cual aparecen la repetición de 4 edificios, donde cada uno repite 15 módulos estructurales, que a la vez están compuestos por 36 módulos de sistemas organizativos que ordenan carpinterías, esquemas de piso, etc. Pero esta organización tiene además una serie de capacidades de sostener variaciones en la organización de las unidades dentro de este sistema. Fíjense, por ejemplo, en este despliegue de plantas, cómo por un lado tenemos, me parece que la más clara es la imagen inferior a la derecha, donde podemos ver en esos 4 cuadrantes que dividen la planta, en el tramo inferior derecho, un departamento de 2 dormitorios. En el tramo inferior izquierdo, un departamento de 3 dormitorios. Y en los 2 tramos superiores de esa planta, departamentos de 1 dormitorio. Uno a la derecha, más integrado, con la planta abierta, digamos, y otro a la izquierda, donde el dormitorio va acompañado de un escritorio, ambos cerrados, y se compartimenta más el espacio. Este tipo de variación la reconocemos en todas estas plantas, en las que las etiquetas dicen muchas veces departamento estándar, standard apartment, ¿no? Y normalmente en la otra mitad de la misma planta, semi-open o open apartment, es decir, departamento más abierto o, digamos, abierto o semiabierto, en la medida que, por ejemplo, la relación entre el espacio de dormir y el de estar está separado por un tabique alto o por un mueble bajo, mientras que en los otros está separado por una pared y una puerta, ¿no? Bueno, esas variaciones, además, aparecen confrontadas con otras, como por ejemplo los que se llaman Mies Apartment, es decir, aquellos que están directamente diseñados de acuerdo al concepto de espacio interior de Mies, donde los divisorios producen cierto tipo de modelado del espacio y los equipamientos son los equipamientos diseñados por Mies van der Rohe, ¿no? Incluso podemos ver en la planta que está abajo a la izquierda que hay por momentos departamentos que toman la mitad del piso. Y entonces pasamos de tener la misma planta dividida en 2, en 4 o en 8, con variaciones de departamentos de 1
a 4 dormitorios en total y con variaciones respecto de más abierto o más cerrado. De alguna manera, lo que podemos entender es que lo que para Le Corbusier opera a través de la escala como este gran artificio de integración de la variación y la semejanza, que es el modulor, en el caso de Mies es la grilla, esta condición de finura, de articulación y fuerza que ata todo este sistema de diversidades y variaciones en una organización general consistente. Esa finura además se apoya en cualidades espaciales muy concretas que no solo tienen que ver con la grilla, tienen que ver con, por ejemplo, un concepto de la proporción y la escala que, por ejemplo, define que en el sistema rítmico de los cerramientos haya una banda inferior más baja, a la altura de una baranda baja, ¿no? que define el corte entre el paño inferior y el superior de la ventana, que nos pone en relación con este paisaje del lago y de todo el tratamiento costero de la ciudad de Chicago, y que además está acompañado por una idea del diseño de los muebles y de la selección de los muebles, donde no hay ningún mueble que se levante por encima de esa línea, es decir, todos los muebles de las áreas de estar y en el diseño de Mies los equipamientos importantes de la mayoría de las habitaciones se mantienen cerca del suelo y despegan todo este tramo alto del espacio a la transparencia y a la visión del exterior. Y esto a la vez ordena una tecnología del edificio, que es su sistema constructivo y el modo en el que se repiten elementos estructurales primarios cada tanto, el modo en el cual hay un sistema de estructuras secundarias, que son las que sostienen a toda la envolvente de la fachada, que también son estructurales, porque son esos perfiles doble T que vemos repetidos 5 veces cuando el ritmo de columna se repite 2, ¿no? Bueno, en este recorte de muestras de variaciones de tratamientos de envolvente, esos puntos en los que aparecen esas vigas doble T más pequeñas que las que sostienen las losas puestas cada tanto, sostienen el peso de la carpintería, pero además el empuje del viento sobre la carpintería, que es muy importante y que tiene que ser transferido a la estructura primaria. Entonces, hay un sistema estructural de elementos grandes y elementos intermedios, y a la vez hay un sistema de carpinterías articulado con ese sistema estructural, que es el que permite que todo tabique de cierre de alguna partición de un departamento llegue a ese módulo de carpintería y nunca choque contra el vidrio directamente. Eso supone un modo de pensar la relación interior-exterior de los sistemas de repetición, convertir a la carpintería en un sistema muy complejo que tiene paños que se abren de determinada forma, paños fijos, que incorpora un zócalo que tiene la capacidad de además calefaccionar al edificio por una especie de serpentina radiante que está metida en esa especie de zócalo con rendijas que vemos debajo. Todo eso a la vez va produciendo una lectura de expresión del edificio en este relieve que vemos desde el exterior de proyecciones de sombra entre columnas primarias, columnas secundarias, carpinterías, etc. Y además supone justamente como esta idea del movimiento a través de la escala que, como nos proponían Reiser y Umemoto y el ejemplo de Deleuze del problema de la semejanza y diferencia, ya no se trata de ordenar este edificio con columnas, vigas, losas, que funcionan como elementos genéricos, repetidos y articulados, sino que, por ejemplo, la propia idea de columna cambia para conformarse desde el punto de vista de su ritmo de proyecto y de su materialización tecnológica en un sistema de fachadas que va recortando tramos de grilla de la fachada para producir un ensamblaje mayor y izarlo con estas grúas y montarlo más rápidamente, con lo cual esto no se arma columna por columna, viga por viga. Al producir este tipo de unidad material distinta, el propio estatuto de la idea de columna o de viga se modifica y aparecen estas renovaciones tipológicas. En este caso se trata
de una renovación de un tipo constructivo que es el invento del muro cortina, es decir, de lo que en inglés se llama curtain wall, y es un sistema de tecnología de envolventes y estructura que justamente modifica los roles genéricos de columna, viga y cerramiento y muro, ¿no? Y esto nos conduce ahora a tratar de tematizar ahora un poco más enfáticamente estas ideas de la semejanza y la diferencia y cómo opera este problema en términos de variación y variedad, ¿no? O sea, llamaremos variación a aquel proceso en el cual emergen diferencias entre las partes que están reguladas por una intención de autosemejanza, ¿no? Llamaremos variación al modo en el cual, por ejemplo, cambia el ordenamiento de las unidades en el edificio de Mies van der Rohe porque todas tratan de respetar un sistema modular común, un sistema rítmico común, un modelo de espacio común. Llamaremos variación al modo en el que cambian las unidades en la unidad de Marsella porque presentan toda una lógica distributiva regulada por un sistema general, y llamaremos variedad a la manera en la cual las partes pretenden distinguirse, ya tratando de no apoyarse en la autosemejanza, sino más bien en la diferencia, es decir, la aparición de elementos que tratan de no integrarse naturalmente al sistema y de alojar los cambios como problemas de ajuste dentro de las propias lógicas de repetición, sino que introducen una diferencia de clase. Pensemos, por ejemplo, en el modo en el cual aparecían los elementos característicos de la terraza en la unidad de Marsella. Eso opera bajo la lógica de la variedad, o la aparición de la escalera lateral en la unidad de Marsella, que ya no entra dentro de la lógica del sistema y se presenta como un elemento caracterizado de modo diferente. Lo que nos dicen además Reiser y Umemoto es, atención, porque hay un momento en el que las lógicas de variación son capaces de producir formas consistentes emergentes de eso. Ellos dan un ejemplo, ¿no? Dicen, así como un único pelo es insuficiente para hacer un peinado, del mismo modo un elemento solo en arquitectura nunca podrá revelar las ricas posibilidades de organización inherentes cuando grandes cantidades se ponen en juego. Es decir, el problema de la repetición introduce un tipo de comportamiento, ellos dan ejemplos que son el estribillo musical o poético, ¿no? Y el problema del patrón, es decir, de la unidad formal que se repite reiteradamente, que hacen que aparezcan cualidades como, por ejemplo, la idea de la cabellera como una forma que emerge de la repetición de una unidad que en sí misma no es tan sencillo de determinar que es capaz de producir esa forma, ¿no? Todas las lógicas de tejidos y de sistemas en general operan bajo la fuerza de la repetición, que a la vez necesita tener la adaptabilidad necesaria para poder integrar a la variación como problema cuando aborda problemas tecnológicos de distinta escala, espaciales de distinta escala y programáticos de distinta escala. El propio Mies, por ejemplo, introduce este tipo de problema de la variación de un modo mucho más decidido cuando en Lafayette Park con Hilbersheimer pasa no ya a repetir el mismo edificio, el mismo, ya sabemos, con todos los rangos de variación y diferencia que esto supone en el caso de Lakeshore Drive en Chicago. En el caso de Lafayette Park directamente se trata de una combinación de modelos tipológicos genéricos distintos, torres y edificios en tira. Edificios en tira baja, bajo la tradición de la Siedlungen alemana que el propio Mies se había ocupado de fundar con Gropius, Scharun y otros importantes arquitectos en la Alemania de la década del 20. Bueno, Mies y Hilbersheimer recuperan esta tradición que ambos habían desarrollado tempranamente en Alemania y la articulan ahora con la función y las capacidades de la torre en el proyecto de Lafayette Park. Y tenemos entonces una torre que ahora no adopta la forma de la torre de Chicago, de esa torre más compacta y decididamente vertical. Parece guardar alguna relación con el pabellón corbusierano, es decir,
Es una torre larga, una torre que se despliega sobre todo en una dirección, establece sus lógicas de repetición que podemos ver muy parecidas a las del Lakeshore Drive y podemos analizar semejanzas y diferencias con eso. Pero lo que es interesante es que en ese sistema de repetición, la propia cuestión de la torre, aunque solo se trata de repetir la misma dimensión de unidad sin variaciones programáticas y con los mismos elementos constructivos, empieza a tener diferencias cualitativas espaciales por su posición relativa en el espacio. Es decir, el mismo departamento es distinto en los niveles superiores del edificio que en la planta baja. Y además es distinto si tiene vistas hacia una de las áreas urbanas que si tiene vista hacia otra de las áreas urbanas. No es lo mismo mirar el espacio de Detroit, donde tenemos grandes parques definidos por el propio complejo, y vistas de espacios públicos y del centro de la ciudad, que las vistas que dan a las áreas industriales y a los suburbios. Y de la misma manera, no es lo mismo estar muy alto y tener esta capacidad de ver el paisaje desde arriba a estar muy bajo y ver este paisaje desde abajo. Y por lo tanto empieza a haber una diferencia de valor en el costo de los departamentos que además hace que quienes los habiten tiendan a tener determinado tipo de acceso a bienes culturales y a bienes de acceso de objetos de confort en el mercado, etcétera, que hacen que haya unidades donde pueden habitar pocas personas en mucho espacio, otras donde en el mismo espacio habitan muchas personas, unidades en las cuales algunos tienen espacios muy amplios, decorados con criterios de diseño vinculados a las vanguardias artísticas, y otros donde esas formas de decoración tienen que ver con gustos de otro orden, propios de otros intereses culturales diferentes, y todo esto efectivamente produce, cualitativamente lo podemos ver en las imágenes de los interiores, espacios que empiezan a tener niveles de variación muy grandes porque se compartimentan más, se ocupan más, se aplican cortinas y objetos de distinto tipo que determinan otro tipo de ocupación del espacio, además de que varían en su relación con lo que se ve desde afuera, desde adentro hacia afuera. Y esto a la vez introduce también otro tipo de variación en el propio complejo, que son las unidades que ahora sí se organizan al modo de las Siedlungen alemanas, como tiras, pero ahora alrededor de patios, no como sistemas de repetición genéricos, sino que aparece esta idea de modelar unos espacios comunes, colectivos, que son estos parques muy arbolados, donde entonces podemos acceder a esta idea de gran transparencia de las viviendas, porque se trata de una comunidad que confía de alguna manera en esta hipótesis de convivencia y que admite estos niveles de transparencia en la vecindad, pero que a la vez genera mucha distancia de unidad con unidad para no estar tan cerca de la visión de lo que sucede a través de la ventana del vecino. Y cómo a la vez todo esto tiene toda una serie de variaciones en las organizaciones tipológicas, cómo se traban dúplex de arriba abajo, cómo se establece la relación entre la casa, el espacio común, el lugar para dejar el auto. Y de nuevo, podemos reconocer un amplio rango de variación en el proyecto de Lafayette Park, a pesar de estar basado en esta rigurosísima matriz geométrica, grillada y repetitiva que tanto le interesa a Mies van der Rohe. Estos problemas de variación y variedad a la vez podríamos encuadrarlos en otro tema, que es, no solo se trata de repetir lo mismo, también hay formas de repetición donde hay algunas diferencias entre las cosas, pero la relación que se establece entre ellas es inexacta, pero aún así rigurosa, nos dicen Reiser y Umemoto, ¿no? Debiéramos incorporar también el problema de lo anexacto, que es las cosas no se repiten igual, pero justamente mantienen la idea de la semejanza activa de algún modo. Para esto me gustaría completar este recorrido en un caso que ahora nos devuelve a otra tipología genérica. Si Le Corbusier determinaba una forma particular del tipo de la tira y Mies determinaba una forma particular del tipo de la torre, Flores y Prats determinan una forma muy particular del tipo del patio, ¿no? En las 111 viviendas en terraza en Barcelona, hechas
hace relativamente pocos años. Y ahí podemos ver que enfrentamos el problema de la repetición y la variación ahora con una aspiración a justamente introducir mayor variedad, mayor diferencia cualitativa entre las partes y el conjunto, aún así sosteniendo un alto nivel de identidad de la organización de las partes. Fíjense que podemos ver cómo se organiza este sistema de repetición alrededor de un patio en una especie de U, que a la vez es una mezcla de U con una L y una I o una especie de J, es decir, ninguna forma es ideal, es perfecta a priori, sino que más bien trata de adaptarse al modelado de un sistema de manzanas con geometrías que en este caso tienen alguna irregularidad. Una tira se vuelve un poco más larga que la otra, pero podemos reconocer cómo todas se organizan apareando dos unidades con un núcleo de escalera y ascensor entre ellas. Ese espacio, ¿no?, que reúne los espacios comunes, las escaleras y los ascensores a la vez, se abre hacia el patio, ¿no?, y se cierra hacia la calle. Produce como que las áreas comunes estén articuladas con los espacios comunes, que es el patio. La relación entre escalera y patio está mediada por un vacío que a veces está ocupado por balcones, que son expansiones de las unidades, que expanden hacia las áreas comunes, es decir, empieza a haber una idea de que las expansiones propias se ponen en relación con las expansiones comunes. Por otro lado, todos estos comportamientos comunes a toda la organización también empiezan a determinar un sistema rítmico de modos de repetir donde hay pares de unidades establecidas en tramos medios, otras que empiezan a definir situaciones de borde y otras que producen situaciones de giro. En cada una de esas situaciones se producen pequeñas adaptaciones a ese modelo genérico organizativo que, de nuevo, responde a la condición local, es decir, no es igual un departamento en el centro del tramo de repetición que en el borde del tramo de repetición, porque puede tener ventanas en el extremo, y no es lo mismo un departamento que está en el giro o en la articulación, porque se expone a que las caras que dan al patio se aplasten, se achiquen mucho, y entonces hay que producir ahora un modelado de la continuidad del espacio público que, por ejemplo, produce el corte entre lo que llamábamos L y lo que llamábamos I, es decir, entre la tira de la derecha y la tira de la izquierda que se pliega. Ahí se presenta una abertura que vincula al patio con el espacio de la calle, pero que a la vez permite que la unidad que quedaría comprimida y muy cerrada en esa esquina tenga hacia dónde abrir sus propias ventanas. Pero además podemos ver que cada unidad tiene una lógica organizativa que varía, de nuevo aparece este problema, tiene más o menos dormitorios, cómo los tiene, etc. Pero siempre hay un modo de pensar los tabiques internos corriendo desde la fachada que da a la calle hacia el patio, produciendo una especie de sinuosidad o de pliegue que va articulando el tabique que divide a los dormitorios con el tabique que divide a la cocina del estar, que se convierte en un tabique que tiene toda una serie de formas muy particulares. Todo esto a la vez empieza a producir un impacto sobre la organización de la fachada, donde el modo en el que se repiten los elementos guarda relación de semejanza, pero también de diferencia, porque por momentos, ¿no?, de piso a piso se van produciendo algunas variaciones. No solo a lo largo de la planta el edificio establece ciertas variaciones por su posición relativa, estar en la esquina, en el tramo o en el extremo, sino que también por cómo se distancia del suelo. Todo aquello que reconocíamos como diferencias de cualidad en Lafayette Park, en la Torre de Mies, ahora motivan una variación de diseño. Si estoy alejándome del suelo, empiezo a producir algunos retiros que producen terrazas intermedias y el edificio se va compactando y consolidando en la presencia de su relación con la calle y abriendo y articulando más con el cielo a medida que asciende. Por otro lado, hay, como nos pasaba con Lakeshore Drive,
un modo de introducir ahora una lógica de desarrollo del envolvente que mide distinto y no se asienta sobre el problema de la repetición piso a piso, sino que trata de introducir unidades de repetición y de agrupamiento distintas a la unidad del piso y la ventana. La fachada no solo se hace de vigas, losas y ventanas o balcones, etc., sino también de un modo de considerar el encofrado del hormigón y modelarlo para producir esta variación entre lisura y rugosidad que justamente introduce otros tipos de variación que acompañan a las variaciones espaciales y programáticas del edificio. Y el modelado de esa forma tiene que ver con estudiar ahora cómo calibrar la rugosidad, cómo encontrar que esas formas sean más o menos salientes, que se espacien más o menos verticalmente, que encuentren la proporción correcta. Y de nuevo este estudio empieza a definir lo que podríamos llamar la finura del edificio, recurriendo a la idea de la esponja de Reiser y Umemoto. Esa finura es producto de unos estudios analíticos, de unos relevamientos de palacios renacentistas italianos hechos por Flores y Prats en algunos viajes, en los que además ellos miden los almohadillados para tratar de entender cómo funciona este problema de la fachada como modo de establecer la presencia pública del edificio y la definición de los espacios urbanos a partir de la fachada. Esto que es tan interesante en los edificios del Renacimiento ahora es trasladado, no en cualquier edificio del Renacimiento, sino en los palacios del Renacimiento, es decir, uno de los primeros tipos de vivienda que la arquitectura asume como territorio de investigación. Bueno, ese modelo es el que de alguna manera se investiga, se releva y se traslada al tratamiento de las fachadas ahora en hormigón moldeado industrialmente por el proyecto de Ricardo y Eva. Y esto a la vez, entonces, define un tipo de comportamiento de las envolventes que, como decíamos, pasan de ser bastante cerradas, estos grandes tabiques de hormigón con ventanas relativamente pequeñas hacia la calle, a muy abiertas en su relación con el patio, donde se expanden hacia estos balcones, y podemos ver cómo gradualmente todas las unidades ordenan este problema de lo privado, es decir, los dormitorios volcados hacia el perímetro más cerrado, y lo público, es decir, las áreas de estar volcadas hacia el patio, y cómo el modelado del espacio va produciendo como estas áreas más compartimentadas de un lado y más integradas del otro, como si no se tratara de un problema de ritmo, de modulación, sino más bien de una variación continua, es decir, cómo ir pasando gradualmente de cerrado a abierto, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo pensar la función de estos divisorios corriendo de un lado al otro, de un espacio que se integra, pero que a la vez se separa, ¿no? Y esto a la vez llega a estos puntos clave de articulación de lo privado y lo público, recuperando todos estos atributos de la casa colectiva que tanto interesaban al Hof vienés como modelo de la vivienda popular de principio del siglo, con el cual el edificio de terraza justamente trata de establecer un diálogo muy reflexivo, que es cómo recuperar esta idea de comunidad y de lugar de intercambio y de mediación de lo colectivo y de lo individual. Y entonces podríamos ver cómo el edificio de terraza es una reflexión sobre el problema tipológico en términos generales, sobre cómo recuperar todos estos atributos de la sistematicidad, de la vivienda colectiva, de la casa colectiva de tradición vienesa, etc., pero también de toda una serie de problemas de la vivienda colectiva de Barcelona, del Plan Cerdá, de las relaciones de espacios interiores comunes de cierto tamaño urbano en el interior de las manzanas, pero además esto emerge como un problema de forma completamente singular. Este edificio no se parece a ningún edificio del mundo. Es completamente específico el modo en el cual se accede desde la calle a los patios, cómo se modelan las transiciones de lo público a lo privado, cómo se desarrolla el concepto de envolvente. Es decir, un edificio puede ser completamente singular, puede resolver estos problemas adentrándose en la forma como diferencia, como singularidad, como invención, y participar de las reflexiones colectivas y genéricas con la misma consistencia.
Me parece imprescindible que pongamos en valor la función de la representación en este trabajo. Para entender la condición colectiva del patio, Eva y Ricardo empiezan a desarrollar estos dibujos que además tratan de establecer, como nos pasaba con la fachada, una relación analítica con determinados antecedentes. Por ejemplo, hay una plaza urbana en Barcelona, la Plaza San Felip Neri, que ellos relevan porque creen que tiene un tamaño, una condición acústica, la posibilidad de hacer crecer los árboles, un modo de hacer entrar el sol, que sería oportuno que su propio conjunto tuviera, que apareciera esta dimensión y cualidad del espacio público adentro de las viviendas. Y ese proceso de relevamiento hace que en ese estudio, finalmente lo que se haga es este estudio comparativo de cómo poner a la plaza adentro del edificio para establecer un criterio de validación y ajuste de las dimensiones y atributos del proyecto. Esta idea de que el dibujo analítico, ¿no?, puede asistirnos en la determinación de la cualidad de los elementos y sus relaciones es clave para el trabajo que pretendemos hacer en este curso. Y esto tiene que ver con cómo entender la función de la representación, ¿no? Ya hemos hablado de esto al principio. Goodman nos insiste en que, aunque representar sea cuestión de clasificar objetos y no de imitarlos, de caracterizarlos y no de copiarlos, eso es lo que queremos hacer, nada de esto se hace pasivamente, ¿no? El objeto no permanece como un modelo dócil con todos sus atributos desplegados y separados de forma ordenada para que lo podamos admirar y retratar. Los edificios están ahí llenos de cosas, ¿no? Tienen innumerables atributos y esos atributos pueden agruparse con cualquier selección que se haga de ellos. Por eso, por cada una de las selecciones que hagamos hay un atributo del objeto. Es decir, nosotros podemos estudiar muchísimas cosas. Una vez que decidimos estudiar una, eso nos pone en un camino de selección y de comparación analítico, que es la que pone en valor cómo trabajar. Pero es importante entender que si nos vamos a poner a llevar adelante este trabajo de clasificación y de representación de los casos de estudio, ninguna de las clasificaciones está en igualdad de condiciones de la otra. Y pensar que podemos hacer cualquiera es lo mismo que no hacer ninguna. La clasificación implica una preferencia. La descripción y la representación implican y están implicadas en la organización. Cuando para mí el problema de la representación se funda en dibujar grillas, eso determina la lógica de organización de su trabajo. Cuando para Le Corbusier el problema de la consistencia proyectual pasa por el modulor y se funda en la idea de proporción, esa manera de dibujar, esa manera de trazar las posiciones y medidas de las cosas, determina la organización. Y estas cosas ahora vamos a llamarlas etiquetas, ¿no? Quiero decir, una etiqueta, un atributo, agrupa a los objetos a los que se aplica y se asocia con otras etiquetas de determinado tipo o de diversos tipos. Los tipos se fundan en etiquetas, en atributos. Uno puede reunir a los edificios por cómo agrupan habitaciones alrededor de patio. El problema habitación-patio se vuelve determinante en esa clasificación. Pero uno podría ordenar a los mismos edificios en términos de módulos espaciales estructurales, y eso no es lo mismo que habitación o patio. En cualquier caso, si una representación o descripción puede establecer o señalar conexiones, analizar objetos y organizar el mundo, es gracias a su forma de clasificar y ser clasificada. Las representaciones y las descripciones efectivas requieren de la invención, son creativas. Tenemos que decidir que vamos a estudiar una cosa, seleccionar y tamizar ese problema de determinada manera, y esto hace que a partir de ahí surjan inteligencias proyectuales. Me parece que el caso de Prats y Flores es bastante claro en este sentido, ¿no? ¿Qué relevan de la arquitectura? ¿Qué les interesa de lo que van a observar? ¿Cómo lo dibujan? Es lo que determina, ¿no?, su capacidad de inventar envolventes y patios. Nosotros vamos a recurrir a un elemento para hacer todo esto, que es la línea, que es un instrumento de dibujo, que representa, que abstrae información. Pero la línea digital abstrae y representa información cargándose de determinados atributos. Cualquier línea tiene color, capa, tipo de línea, escala del tipo de línea, espesor, transparencia. Bueno, estas cosas
podríamos pensar que son atributos del elemento de representación que pueden dar cuenta de etiquetas o de conceptos. Es decir, el color de la línea puede estudiar un problema, el espesor de la línea puede estudiar otro problema, el tipo de línea, si es continua, si es más o menos continua, con guiones más chiquitos, más grandes o más largos, puede estudiar otro tipo de problema, y cada uno de esos problemas puede ordenarse gráficamente a partir de estas relaciones de semejanza y diferencia y de variación. La variación de espesor puede ser una variación continua, con lo cual puedo ir variando el espesor de modo continuo para dar cuenta de variaciones continuas de los comportamientos de las cosas, o lo mismo con los colores. El modo de traducir información a la representación puede ordenarse a partir de las lógicas de semejanza y diferencia si justamente se parametriza, es decir, no piensa que las diferencias son puras, cada línea es de un color distinto, sino que la diferencia de colores entre las líneas trata de dar cuenta de diferencias organizadas, de la misma manera que la diferencia de espesor entre las líneas trata de dar cuenta de diferencias cualitativas, etc. En este curso vamos a estudiar entonces, con estos métodos y estas atenciones, toda una serie de casos producidos en Buenos Aires en estos años que van desde los primeros años del siglo XX hasta el presente. Estos casos responden a tipos genéricos, pero los vamos a estudiar no solo desde el punto de vista de su comportamiento en relación a esos tipos genéricos, sino también como formas llenas de singularidad y de atributos particulares. Empezamos entonces por esta unidad 1, donde nos vamos a concentrar en las cuestiones que hacen a la semejanza, diferencia, repetición, variación y variedad, encuadrados en las atenciones sobre las diferencias de grado y clase y operando a través de la catalogación y la comparabilidad como método de análisis de los casos de estudio. Y abordaremos un trabajo práctico 1 a partir de ahora, en el que nos vamos a concentrar a partir de ejercicios de representación de plantas y proyecciones verticales, del estudio de estos casos, trabajando en cada grupo de 2 estudiantes, cada uno en una escala de observación distinta. Vamos a entrar en detalle respecto de esto ahora en la videoconferencia en el taller. Les damos la bienvenida al curso y los invitamos a trabajar a partir de ahora en comisión en el taller.